Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a estudiar los ángulos internos y externos. La definición de ángulos internos dice lo siguiente: en un triángulo, la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180. O sea, el ángulo interno de los triángulos son lo que está dentro, ¿no?, de la figura plana. Y la suma de ellos tres debe dar a 180 grados. Es decir, considerando la figura se tiene lo siguiente. A este símbolo se le llama alfa, y este símbolo que está acá se llama beta, y esto que está acá se llama zeta o teta. Son alfabetos griegos que se utilizan para identificar los ángulos del triángulo. Tenemos la definición de ángulos externos. Dice: en un triángulo, al sumar un ángulo interno y el externo consecutivo, es decir, que comparte un lado, ¿no? Comparte un lado. El resultado es 180, es decir, la suma de un ángulo interno y el externo, que comparte un lado, debe dar también a 180. Es decir, considerando la figura se tiene lo siguiente: la suma de z más omega. Entonces acá tenemos los nombres de estos símbolos que está acá. Para identificar la medida de un ángulo suelen utilizarse letras del alfabeto griego. Por ejemplo, alfa, que es lo que teníamos acá, beta, que parece una B, y este símbolo que está acá se llama zeta o teta, y lo que tenemos aquí se llama omega. Bien, entonces tenemos un ejemplo acá. Dice: observa cómo se hace. La A dice: para calcular la medida del ángulo, el ángulo alfa en el triángulo se dan los siguientes pasos. Es decir, que dos ángulos tienen su medida, pero el alfa no lo tiene. Entonces, ¿qué se hace? Se suman los ángulos conocidos, se suman estos dos, que me da 66 más 45 igual a 111. Luego resta el total de 180, es decir, 180 menos la cantidad que se dio acá, sería 180 menos 111, que es igual a 69 grados. Esto símbolo que está arriba que se llama grado, ¿no? Por lo tanto, el alfa es igual a 69. Si queremos comprobar, podemos sumar el ángulo de estos tres, ¿no? 69 más 66 más 45 debe dar a 180 grados. Y tenemos la B. Para calcular la medida del ángulo beta, en el triángulo se dan los siguientes pasos. Igual, como entre los dos debe dar 180, pero conozco solamente un lado, resto 180 menos lo que está aquí. Resta del 180 grados el ángulo consecutivo a beta. Sería 180 menos 66 igual a 114. Por lo tanto, el ángulo beta es igual a 114. Entonces, esta es la forma como se busca el ángulo interno, y este es el externo. Parecido, porque entre el total de los ángulos debe dar a 180. Bien, acá dice lo siguiente: resuelve. 1. Calcula la medida del ángulo interno alfa y del ángulo externo beta en cada triángulo. O sea, cada triángulo hay dos medidas: el ángulo interno y el externo. Entonces tenemos que alfa igual a 60 y beta igual a 120. Pero vamos a ver cómo se calculó. Vamos a calcular el ángulo beta, que sería lo siguiente. Primero se suma lo que haya en el ángulo interno, que sería 60 más 60. Es igual a 120 grados, ¿no? Luego restamos 180. Vamos a colocar beta acá: 180 menos 120, y eso igual a 60. Porque son los 3 por 6 sería 180, 3 por 60, ¿no? 60 más 60 más 60 sería 180. Por lo tanto, beta igual a 60 grados. Entonces ya hemos verificado cómo se sacó.
Repito, el ángulo interno es la suma de los tres ángulos y que debe dar 180. Si yo conozco los dos lados, sumo los dos y luego le resto a 180 a la cantidad que me da, ¿no? Tenía 180 menos 120. De forma similar se saca el ángulo beta de forma consecutiva, o sea, si entre los dos debe dar 180. Pero conozco un solo lado, significa que yo puedo restar 180 grados menos 60 para conocer el ángulo beta, que sería 180 menos 60 sería 120 grados. Y es lo que tenemos aquí. Quiere decir que el ángulo beta es igual a 120 grados. Y esto medía entonces 60 grados. Es lo que teníamos acá. O sea, prácticamente la diferencia o la suma total debe dar 180. Si yo conozco uno de los ángulos, entonces yo debo restar a 180 para conocer la diferencia. De igual forma se hace acá. Para conocer el ángulo interno alfa, sumo los dos, que sería 144. Resto entonces 180 menos 144 y eso me da 180 menos 144. Quedaría entonces, vamos a restar por aquí, menos 144. Esto quedaría 10. 10 menos 4 quedaría 6 y esto quedaría 7. En 7 menos 4 es igual a 3. Quiere decir que alfa es igual a 36 grados. Si sumamos 36 más esto debe darme a 180. Vamos a anotar por aquí. El alfa es igual a 36 grados. Y eso es lo que tenemos aquí, que alfa es igual a 36 grados. Borramos esto acá. Calculamos entonces el ángulo externo beta. La suma de los dos, interno más el consecutivo, debe dar 180. Entonces colocamos beta es igual a 180 menos el que conozco, ¿no? 72. Y eso sería entonces 180 menos 72 igual a 10 menos 2, 8. Esto quedaría 770 y 1. Vamos a verificar por acá. 180 menos 72. Esto quedaría en 10. 10 menos 2 es igual a 8. Esto queda en 7. 7 menos 7 igual a 0 y 1. Entonces es igual a 180. Beta es igual a 108. 180 menos 72 es igual a 108 grados. El ángulo beta o el ángulo externo beta es igual a 108 grados. Vamos a anotar por aquí. Beta es igual a 108 grados. Bien, de esta forma ya hemos calculado el ángulo interno y el ángulo externo de estos dos triángulos. Seguimos evaluando la C. Hay que calcular el alfa. Solamente tiene un solo valor, pero un ángulo recto tiene una medida de 90 grados, así que ya podemos colocar aquí 90 grados. Un ángulo recto mide 90 grados. Entonces sumo los dos y le resto a 180, ¿no? Sería, vamos a poner por aquí, alfa 90 más 50. Voy a poner por aquí. Vamos a colocar 180 mejor. 180 menos la suma de ellos dos, ¿no? 90 a 50. Quedaría alfa 180. Aquí sería 0, 9, 5, 14, 140. Y alfa 180 menos 140 quedaría 40 grados. Quiere decir que el alfa mide 40 grados. Ya tenemos entonces alfa es igual a 40 grados. Luego vamos a calcular el ángulo externo, que la suma de ellos dos debe darme 180. Pero como conozco un solo lado, ya puedo restar la diferencia a 180. Sería 180 menos 90. Podemos colocar el grado, ¿no? 180 menos 90
quedaría 90. Quiere decir que el ángulo externo de este lado de beta es igual a 90 grados. 90 más 90 es 180. Dice acá en el ejercicio D, calcula primero el ángulo interno y luego el externo, ¿no? De igual forma se hace el mismo procedimiento, o sea, se suman los dos y se resta a 180 para encontrar la diferencia. Sería alfa 180 menos la suma de ellos dos sería 112 más 30. Podemos poner grado si queremos. 180, sumamos 112 más 30 sería 142, y eso nos da 180 menos 142 sería 142 es igual a 38. Alfa es igual a 38 grados. Bien, ahora calculamos el ángulo externo. La medida de los dos debe darme 180. Aquí ya conozco el alfa, ¿no? Si ya conozco el alfa que igual a 38, entonces puedo calcular la diferencia de beta, que sería beta es igual a 180. Vamos a mejorar esto aquí. Sería 180 menos 38. Menos 38 grados, entonces quedaría beta 180 menos 30. Vamos a calcular por aquí. 180 menos 38. Esto quedaría en 10 y esto quedaría en 7. 10 menos 8 es igual a 2, 7 menos 3 es igual a 4 y bajamos el 1. Quedaría entonces 142 grados. Quiere decir que beta es igual a 142 grados. Y la suma de los dos debe dar más 180. Y acá tenemos beta igual a 142. Quiere decir que está correcto. Ya hemos verificado la suma o el cálculo de los ángulos internos y ángulos externos del triángulo, conociendo algunos de sus ángulos, ¿no? Bien, de esta manera se calculan los ángulos internos y externos, sabiendo que la medida o el total de los ángulos debe dar a 180, ya sea el ángulo interno o el ángulo externo. De esta manera hemos culminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.